Hola, hola, hola. Vamos a resolver este circuitito que fue planteado en la universidad en Ingeniería en Desarrollo y Diseño Industrial y nos pide obtener el equivalente de Norton de este circuito. Bien, vamos a achicar un poquito esto para explicar algo que es fundamental, que es la siguiente situación. Si nosotros tenemos entre dos terminales, vamos a llamarle A y B, entre dos nudos A y B, tenemos un alambre con resistencia 0 y tenemos un resistor con un valor de resistencia, vamos a llamarle R1 a esto y R2, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Si a este nudo llega una corriente I, ¿qué pasará después? O sea, tendremos una corriente por aquí y 2 y otra corriente por aquí y 1. Bueno, eso es lo que vamos a intentar responder ahora, porque estas situaciones aparecen muchísimo en este tipo de circuito donde se nos pide el equivalente de Norton o de Thevenin. La situación en la cual tenemos una R y luego tenemos un cortocircuito entre los terminales donde está conectada esa R. Bueno, supongamos que tratamos esto como un circuito en paralelo, de dos resistencias en paralelo, y queremos hallar la equivalente. Bueno, para hallar la equivalente de dos resistencias en paralelo, eso nosotros ya sabemos que la resistencia equivalente de dos en paralelo es el producto sobre la suma R1 por R2 sobre R1 más R2. Como R1 vale 0, esto nos va a quedar 0 sobre R2 igual a 0. Bien, o sea que la resistencia equivalente de este circuito es 0. Muy interesante. Si nosotros queremos calcular la diferencia de potencial entre A y B, tendríamos que usar la resistencia equivalente, que es la resistencia del paralelo, por la intensidad que está llegando al nudo A. Entonces, como esto es 0, la diferencia de potencial es 0. Si la diferencia de potencial entre A y B es 0, ¿cuánto valdrá I2? Pues I2 será, por la ley de Ohm, la diferencia de potencial entre el valor de la resistencia. Y como esto es 0, la I2 me va a dar 0. Entonces, en virtud de la ley de los nudos de Kirchhoff, que no es otra cosa que la ley de conservación de la carga eléctrica, si una carga eléctrica viene moviéndose por esta rama, conformando una corriente eléctrica, y esta es 0, quiere decir que toda esta corriente se viene por aquí. Es decir, que I1 va a tomar el valor de la corriente I. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que cuando tenemos esta configuración de un cortocircuito y una R, la resistencia es como si no existiera en el circuito, porque por ella no va a pasar ninguna corriente. Entonces, lo que tenemos que considerar entre A y B simplemente es el alambre este, como si fuera eso, simplemente un alambre con resistencia 0. Bien, dicho esto, que es muy importante, vamos a resolver el circuito. El equivalente de Norton, de un circuito cualquiera entre dos terminales, lo voy a hacer aquí arriba, el equivalente será una fuente de corriente, que tendrá en paralelo una resistencia llamada resistencia de Norton. Y esa fuente de corriente nos estará entregando una intensidad que le llamamos intensidad de Norton. Entonces, obtener el equivalente de Norton entre los terminales A y B se reduce a encontrar el valor de la resistencia de Norton y el valor de la corriente, de la intensidad de la fuente de corriente I de Norton. Bien, vamos a calcular primero la I de Norton, que es lo que suele dar más dificultad. Para calcular la intensidad de Norton, lo único que tenemos que hacer es cortocircuitar estos terminales con un alambre.
cortocircuitar con un alambre. Entonces, por lo que acabamos de ver, esta resistencia no la vamos a tener en cuenta y vamos a suponer que por aquí circula una corriente que le voy a llamar I de Norton. A ver, ¿por qué la dibujé para abajo? Porque estas fuentes tienen la misma polaridad, entonces van a determinar que la corriente sea hacia arriba. Entonces, si las dos corrientes son hacia arriba, obviamente esta corriente va a ser para abajo, ¿no? Bien, una vez que tengo esto, voy a marcar los nudos principales y algún otro nudo que me interese. A este nudo le voy a llamar nudo A este otro le llamaré nudo B, ¿eh? Y luego hay una cosa que es importante. Este punto, este y este son el mismo nudo, ¿no? Se comportan como si fuera un solo nudo. Entonces, voy a llamarle, a ver, por aquí voy a poner un nudo que le voy a llamar C, donde podemos suponer que confluye esto, y este punto es este y también es este otro, es lo mismo, ¿vale? Es el mismo nudo porque aquí no tengo nada conectado, no hay nada conectado. Bueno, y también le voy a llamar a este nudito, le voy a llamar, por ejemplo, ABCD. Bien, entonces, vamos a aplicar la ley de los nudos y para eso vamos a elegir unas corrientes. Por ejemplo, vamos a achicar un poquito esto, voy a elegir una corriente por aquí de B a A, que le voy a llamar I1, luego voy a elegir una corriente por aquí que le voy a llamar, por ejemplo, si le llamo a esta le voy a llamar, esta va a ser una corriente que no exista, pero le voy a llamar I2, esta le voy a llamar I3, y por aquí voy a tener una corriente que le voy a llamar I4. Vale, yo sé que esta corriente va a ser 0. Bueno, entonces, una vez que tenemos las corrientes elegidas, ponemos los signos. Vamos a poner los signos así. Por donde entra la corriente será el más, por donde sale es el menos, así que tenemos más menos, por aquí más menos, y en R1 más y menos. Y las fuentes tienen su propia polaridad. Si este es el positivo, aquí tendremos el negativo. Vale. Bueno, y ahora lo que tenemos que hacer es plantear las leyes de Kirchhoff. Por ejemplo, si tenemos en cuenta el nudo A, vamos a tener que a ese nudo llega I1, ¿no? Y se va I2 y la I de Norton. O sea que I1 es igual a la I de Norton más la I2, que sabemos que vale 0. Entonces, de aquí obtenemos que I1 es igual a la I de Norton. Bien, si ahora analizamos el nudo, este nudo de aquí abajo, este nudo C, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a obtener en el nudo C? Que llega la I de Norton, y ¿quién más llega? Llegaría la I2, que sabemos que vale 0, y ¿qué corriente se va? Se va la corriente I3 y la I4, o sea, que me queda I3 más I4. Y como esto vale 0, la conclusión es que la I de Norton es igual a I3 más I4. Muy bien, entonces, ya tenemos nosotros la ley de los nudos. Por ejemplo, estudiar este nudo no tiene mucho sentido, porque ¿a qué llegamos? Que I3 más I4 es igual a I1, pero ya lo tenemos planteado aquí. O sea, que como I1 es la I de Norton, I1 es igual a I3 más I4. Eso ya lo tenemos, o sea que este nudo no hace falta analizarlo. Vamos a hacer un recorrido ahora para aplicar la ley de las tensiones. Vamos a recorrer A, B, C. Vamos a recorrer esta malla A, B, C. ¿Vale? Este recorrido. Vamos a hacer este recorrido que tenemos aquí. Vale, entonces, sabemos que la ley de las tensiones lo que me dice es que la sumatoria de las diferencias de potencial en un circuito cerrado o malla es 0. Entonces, por ejemplo, salgo de este punto y llego al punto A. Como voy de menos a más, pongo más R3 por I1.
O sea que pongo más R3 que vale 2 ohmios por I1, y luego paso por la R4 de menos a más la R4 que vale 4 por I3, todo eso es igual, me comí la fuente, esta fuente de más a menos V2, o sea, que menos el voltaje 2 que vale 12, todo esto es igual a 0. Entonces, a esto le voy a llamar, lo voy a recuadrar y lo voy a llamar 1. Eso será 1. Ahora vamos a recorrer la malla CBD. Entonces, lo que nos está quedando es, si recorremos esta mallita, salgo de aquí, tengo más el voltaje 2, que es 12 voltios, y después sigo recorriendo. Entonces me quedaría más 12, luego tendré menos 4 por I3, luego tendré más 4 por I4, al pasar por aquí, y luego tendré menos 10, que es el voltaje 1, menos 10 porque voy de más a menos, igual a 0. Entonces, en resumidas cuentas, esto, ¿qué es lo que me va a quedar? Esto me va a quedar, 12 menos 10 son 2, entonces me queda menos 4 por I3 más 4 por I4. 12 menos 10 sería 2, que pasando para el otro lado es menos 2. Vale. Entonces, a esto le voy a llamar 2. Entonces tengo la ecuación 1 y tengo la ecuación 2. Bien, ahora, la ecuación 1 la podemos transformar porque I1 es I3 más I4. Como I1 es la I de Norton y es igual a I3 más I4, entonces la ecuación 1 me estará quedando 2 por I3 más I4 más 4 por I3 igual a 12. De manera que me va a quedar, a ver, 2 por I3 más 4 I3 me da 6 I3. 6 por I3 más 2 por I4 igual a 12. Esta es la nueva ecuación 1 que tengo. Bien, de la ecuación 2 voy a despejar I4, de la ecuación 2 despejo I4, ¿y qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos 2 más 4 por I3 partido 4, lo cual en definitiva me queda menos 1 más 2 por I3 dividido 2. Vale, entonces, la ecuación 1 me va a quedar 6 por I3, 6 por I3, más 2 por I4, que es todo esto, menos 1 más 2 por I3 partido 2, todo esto es igual a 12. Todo esto es igual a 12. Entonces nosotros de aquí podemos calcular I3, y si calculamos I3, a ver, voy a tener que borrar algo. Voy a borrar esto aquí arriba para poder seguir. Si nosotros hacemos cuentitas, la I3 nos va a dar 13 octavos de ampere. Vale. Una vez que tengo la I3, puedo hallar la I4. Entonces, ya voy a poner el valor de I4. Si hago todas estas cuentas, para no hacer el vídeo muy largo, la I4 me va a estar dando 9 octavos. Esto me va a estar dando 9 octavos. Vale, voy a borrar esto. Entonces, la I de Norton la tenemos escrita aquí, I3 más I4. O sea que, ¿qué me va a quedar? I3, que es 13 octavos, más 9 octavos, entonces esto me va a dar 22 octavos, que lo puedo escribir como
11 cuartos amperes. Y esa es la intensidad de Norton. Nos está dando 11 cuartos de amperes. Si quiero hago la cuenta, 11 dividido 4, y si no, lo dejo así. Bueno, tenemos la intensidad de Norton. ¿Qué tenemos que hallar ahora? La resistencia de Norton. Entonces, para hallar la resistencia de Norton, voy a borrar todo esto. Todo esto lo voy a quitar, porque ahora tenemos que hacer un procedimiento completamente diferente. Cuando queremos hallar el equivalente tanto de Norton como de Thevenin, si tenemos fuentes de tensión, tenemos que sustituirla por un cortocircuito, es decir, por un alambre. Y si tuviéramos fuentes de corriente, tenemos que quitar la fuente y nos quedaría el circuito abierto. En este caso, como tenemos fuentes de tensión, ¿qué me quedaría a mí? Lo vamos haciendo de a poco. Tengo A, después tengo la R3, por aquí tengo R4, luego tengo R sub 2, tengo R sub 1, y como estamos cortocircuitando las fuentes, lo que voy a tener es esto. Y aquí tengo el terminal B. Bueno, ¿cómo voy a reducir esto para hallar la resistencia vista o la resistencia que tengo entre estos dos terminales? Observo que estas dos están en paralelo. Entonces, estas dos me van a dar una resistencia en paralelo equivalente, que será R1 por R2, o sea, 4 por R2, que también vale 4, sobre 4 más 4. Serían 16 octavos, que esto me da 2 ohmios. 2 por 8, 16. Vale, ¿en qué se me ha transformado mi circuito? Bueno, esto conviene hacerlo así, ¿vale? Así no nos equivocamos. Tengo la R3, luego acabo de calcular una equivalente de 2 ohmios, y luego tengo por aquí, tengo la R4, y eso es lo que me va quedando del circuito. Bueno, ¿qué tengo aquí? Tengo que estos dos resistores están en serie, o sea que de aquí puedo tener otra R equivalente, vamos a llamarle R', que sería R3 más 2, como R3 vale 2, o sea que R' es 2 más 2, 4 ohms. ¿Qué me queda al final? Pues vamos a ver. Al final me va a quedar el terminal A. ¿Vale? No importa que hagamos 20.000 dibujos, lo que importa es hacer el ejercicio bien y cuidadosamente. Vale. ¿Qué me ha quedado ahora? De R3 y de la de 2 ohmios me queda una resistencia aquí que va a estar en paralelo con R4 de valor 4 ohmios. ¿Cuánto vale R4? R4 vale 4. Bien, ¿qué tengo? Dos resistencias en paralelo. Bueno, cuando tengo dos resistencias en paralelo, la R equivalente es la mitad del valor de esas resistencias. O sea, esto me va a dar 2 ohmios. Si queremos comprobarlo, decimos resistencia en paralelo será 4 por 4 sobre 4 más 4, serán 16 sobre 8, me da 2 ohmios. Y esta es nuestra resistencia de Norton, que también es la resistencia de Thevenin, por si me pidieran transformar este circuito en el equivalente de Thevenin. Esto lo haré en otro vídeo para no hacer esto muy extenso. O sea que ya hemos calculado todo, la intensidad de Norton y la resistencia de Thevenin, de Norton, que es 2 ohmios. Bien, si hay dudas, por favor, háganmela llegar a través de los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.